Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con algo que, hacemos todo el tiempo casi sin darnos cuenta: interpretar. Sí, es casi como respirar, ¿verdad? Siempre intentando pillar el significado de las cosas. Exacto. El material que manejamos hoy dice algo así como: todo hombre, naturalmente, tiende a interpretar. Y esa necesidad, digamos, se agudiza mucho cuando hablamos de cómo debemos comportarnos. Claro, y por eso es tan fundamental en el derecho. Buscamos guías, saber a qué atenernos. Y el derecho al final es eso, un sistema de normas, pero normas que a veces hay que descifrar. Ahí está la clave. Y ahí entra nuestro tema de hoy: el origen y la evolución de la hermenéutica jurídica. A ver, sé que hermenéutica suena un poco Rimbombante. técnico, sí. Pero la idea es desligarlo juntos. Nos basamos en un análisis académico bastante bueno, muy completo. Y la misión es entender qué es esto de la hermenéutica, por qué es tan vital para el mundo legal y, sobre todo, cómo ha ido cambiando la forma de leer e interpretar las leyes. Y es interesante porque, aunque como disciplina formal, académica, es relativamente reciente, la actitud de interpretar es viejísima. Es una actividad filosófica, muy ligada a la lógica. Necesaria en muchas ciencias, imagino. En todas las que usan lenguaje y conceptos, sí. Pero en el derecho juega un papel protagonista. Y todo gira, como iremos viendo, en torno a una tensión fundamental. ¿Cuál? La que hay entre la norma escrita, la ley, y los hechos, la vida real. Lo que el análisis llama el binomio norma-hechos. Ese va a ser un poco el hilo conductor. De acuerdo. Pues empecemos por el principio. La palabra en sí, hermenéutica, suena muy griego, ¿no? Lo es, lo es. Viene del verbo hermeneuo, que significa expresar, interpretar, traducir. Ah, vale. De ahí sale hermeus, el intérprete, y hermenéuticos, que es lo relativo a la interpretación. Así que en la raíz, pues eso es la ciencia o el arte de interpretar. Hay una nota curiosa en el material sobre, una posible conexión con el dios Hermes, Sí, el mensajero de los dioses. el que tenía mucha labia, ¿no? Patrón de comerciantes, políticos y abogados. Aunque igual más por la retórica que por la interpretación en sí. Bueno, es una conexión etimológica más bien pintoresca, sí. No es lo central. Lo fundamental es la función. Interpretar se aplica a cualquier cosa que exprese nuestro pensamiento. Un concepto, un juicio, un razonamiento entero. O sea que casi todo es interpretar. En cierto modo, sí. Oda la teoría del conocimiento, el esfuerzo por saber cómo sabemos, es una forma de interpretación. Cuando hacemos crítica, buscamos la mejor interpretación posible. ¿Y una sentencia judicial, entonces, aspira a ser eso, la mejor interpretación, al menos hasta ese momento, de lo que dice la ley y de cómo encajan los hechos del caso? El objetivo de la hermenéutica jurídica es justo ese: facilitar que comprendamos los textos legales y los hechos a los que se refieren. Volvemos a ese binomio, norma-hechos. Vale, comprender textos y hechos. Pero, eso de comprender es tan directo. El análisis menciona una distinción filosófica antigua de Aristóteles y Tomás de Aquino. Ah, sí. Entre entendimiento y razón. Suena un poco denso. Bueno, tiene su miga, pero es interesante. El entendimiento, el nous griego, sería como la captación directa, ¿sabes? Una especie de flash de intuición de la esencia de algo. Vale, como pillar algo de golpe. Algo así. Y la razón, la dianoia, es más el proceso discursivo, el ir paso a paso, con juicios, razonamientos, para analizar y entender a fondo. ¿Pero no son dos cosas distintas, o sí? No, no. Tomás de Aquino lo deja claro. No son dos facultades separadas. Son, digamos, dos modos de operar de nuestra única capacidad de razonar. Una capta, la otra procesa. Entiendo. Y parece que esta idea se difuminó un poco después con el racionalismo y el empirismo, pero que luego la recuperaron filósofos como Heidegger. Sí, Heidegger le dio mucha importancia. Hay una cita suya en el material que es muy buena. Dice algo como: al desarrollo del comprender lo llamamos interpretación. Ajá. La interpretación no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. O sea, interpretar no es solo enterarse. Es más activo, ¿no? Como desplegar lo que algo significa. Exacto. Ver qué implica, qué posibilidades abre. Y esto, claro, tiene una aplicación directa en la ley. El análisis pone un ejemplo, el artículo 40 del Código Civil venezolano, que es parecido a muchos otros. Sí,
Dice que a la ley hay que darle el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras. Ahí está. Usa sentido y significado. Yo siempre pensé que eran casi lo mismo. Pues no exactamente, y la diferencia es crucial para interpretar. El significado es lo que dice una palabra aislada, la definición de diccionario, por así decirlo. Vale. El sentido es lo que esa palabra o signo significa en un contexto, en relación con otras palabras, con la situación, con la intención. A ver, un ejemplo más claro. Piensa en un semáforo. El significado de la luz roja es prohibido pasar. El de la verde, permitido, fácil. Sí. Siempre en rojo tendría significado. Sabes que no puedes pasar, pero perdería su sentido, su función. Claro, no serviría para nada. Pues igual con las palabras. Fuego significa una cosa, pero si alguien grita ¡fuego! En un teatro lleno, El sentido es totalmente distinto. Es una alarma urgente. exacto. El contexto le da el sentido. Queda clarísimo, el contexto es clave. Y esta necesidad de interpretar, de buscar el sentido, ¿es algo moderno o viene de antiguo? Viene de muy antiguo. El análisis dice que ya Jenofonte y Platón hablaban de ello, pero el que lo sistematizó fue Aristóteles. Con su tratado Peri Hermeneias, ¿no? Sobre la interpretación. Ese mismo, que forma parte de su lógica. Y fue una obra con una influencia tremenda durante siglos. Por las traducciones, supongo. Sí, las de Mario Victorino y sobre todo Boecio al latín fueron manuales básicos en toda la Edad Media. Luego la de Guillermo de Moerbeke, más directa del griego que usó Tomás de Aquino. La sombra de Aristóteles es alargada. El texto que manejamos habla de una división histórica, como dos grandes ramas de la hermenéutica. Efectivamente, se puede hablar de una hermenéutica sacra. Para textos religiosos, la Biblia. Principalmente sí. El material menciona incluso el ejemplo de Jesús explicando las Escrituras a los discípulos de Emaús, Curioso. Y la otra rama, la hermenéutica profana. que se dedicaba a interpretar los textos clásicos no religiosos, poetas, filósofos, sobre todo Aristóteles, claro. Era más del ámbito de la filosofía. Y funcionaban en paralelo, sin tocarse. Durante mucho tiempo bastante separadas, aunque seguro que había influencias. El punto de inflexión, según el análisis, es el siglo XVII. ¿Qué pasó entonces? Que se empezó a aplicar el método filológico, el estudio riguroso del lenguaje, de los textos en su contexto histórico, a la interpretación de la Biblia. Y eso dio un impulso enorme a las dos ramas, la sacra y la profana. Las hizo más metódicas. Interesante. ¿Y hay alguna conexión con filósofos más modernos? Pues sí, el texto menciona a Husserl, mucho después, con su lema «volver a las cosas mismas», que en parte era eso, un análisis muy riguroso del lenguaje para captar el sentido original, sin filtros. Vale, tenemos interpretación de textos sagrados y de clásicos. ¿Y el derecho? ¿Cuándo entra la hermenéutica de lleno en el mundo jurídico? El momento clave, según el análisis, es el siglo XVIII. Hubo un gran interés por el derecho romano y se empezó a aplicar esta metodología hermenéutica para estudiarlo a fondo. Y eso llevó a la Escuela Histórica del Derecho en Alemania, ¿verdad? Exacto, fue la culminación de ese proceso, y un dato interesante que se apunta es que, muchas veces, los grandes hermeneutas jurídicos han sido también filósofos del derecho, no es casualidad. Y ya más cerca, en el siglo XX, se nombra a Betti y Gadamer. Sí, el italiano Emilio Betti y el alemán Hans-Georg Gadamer. Dos gigantes de la teoría hermenéutica general, con obras muy influyentes en los años 50 y 60, también para el derecho. Lo cual nos devuelve a la pregunta inicial casi. ¿Por qué el derecho necesita tanto esta herramienta, la interpretación? Pues el análisis da una razón clave. El derecho está conectado hasta la médula con cosas muy cargadas de ideología y valores. La política, la moral, la ética, las costumbres. Exacto. Que además son fuentes del propio derecho. Piensa en el triángulo, derecho, lenguaje e ideología. Están siempre entrelazados, y la interpretación intenta poner orden. Y realmente sí. Intenta situarse un poco por encima, para aclarar qué dice la ley, resolver ambigüedades, posibles conflictos entre normas o entre la norma y los valores sociales. Por eso es tan importante la interpretación sistemática. ¿Qué es eso exactamente? Ver el derecho no como normas sueltas, sino como un todo coherente. Leer cada artículo, cada ley, a la luz del conjunto, buscando el espíritu de la ley o la intención general del legislador. Pero ojo, que no sea solo lógica pura y dura. El análisis menciona las pautas axiológicas de Recasens-Sitges. ¿Qué era eso? Muy importante. Recasens-Sitges decía que la lógica del derecho no es como la matemática, es una lógica de lo razonable.
¿Y eso qué significa? Que al interpretar y aplicar la ley, no solo miramos si el razonamiento es formalmente correcto, también hay que tener en cuenta valores. Axios en griego es valor. Ah, vale. ¿Valores como cuáles? Derechos humanos, bienes, creencias, pues la equidad, la justicia, la adecuación a los fines sociales. La decisión jurídica buena no es solo la que sigue la letra de la ley al pie de la letra, sino la que busca un sentido que sea razonable y justo en ese caso concreto. Entendido, no es solo un juego lógico. Y volvemos a la tensión central, a ese binomio norma-hechos. El texto recuerda que ya los sofistas griegos veían ahí un problema gordo. Sí, la oposición entre la ley humana, la norma, el nomos, y la naturaleza o la realidad, la physis, como si fueran cosas contrarias. Pero el análisis no está muy de acuerdo con esa visión tan radical, ¿no? No, cita a Villar-Palasí para matizarlo. Argumenta que las normas no salen de la nada, no son pura invención, nacen precisamente de los hechos. ¿Cómo? De las necesidades sociales, de las costumbres que se van creando y que al final se formalizan en leyes. Hay un dicho clásico, ex facto oritur ius, el derecho nace del hecho, ¿vale? Si nacen de los hechos, ¿dónde está el problema del binomio? El problema es el desfase. La vida cambia constantemente, la sociedad, la tecnología, las costumbres. Y las leyes intentan ser estables, ¿no? Para dar seguridad. Exacto. Se escriben, aspiran a durar. Pero claro, para cuando se aprueba una ley, la realidad que intenta regular igual ya ha cambiado un poco. Y seguirá cambiando. La ley casi siempre va a la saga de los hechos. Se legisla mirando al pasado, pero para regular el futuro. Complicado. Muy complicado. Encontrar el equilibrio entre hacer leyes bien pensadas, con prudencia, y que además sean oportunas, que respondan a tiempo a lo que pasa, es dificilísimo. Está ahí en medio, ¿no? Intentando conectar esa norma más o menos fija con los hechos que cambian. Justo ahí. Su trabajo es tender ese puente, buscar la aplicación más razonable, más justa, de esa norma a la realidad concreta que tiene delante. Ni hay norma sin un hecho detrás, ni hay hecho social humano sin alguna norma o pauta. Vale, esa tensión norma-hechos es el corazón del asunto. Y nos lleva directos a ver cómo las distintas escuelas jurídicas modernas han intentado lidiar con esto, sobre todo con el positivismo influyendo mucho. La primera que se analiza es la escuela de la exégesis. Sí, esta surge con mucha fuerza después de la Revolución Francesa, muy ligada al Código de Napoleón. ¿Y qué proponía? Casi lo contrario de lo que acabamos de decir, ¿no? Totalmente. Querían darle al derecho una base científica, objetiva, y para eso fuera intérprete, o casi. La idea era que el código era tan perfecto, tan completo, que lo preveía todo. Que no había nada que interpretar, solo aplicar. Exacto. El juez debía ser solo la boca que pronuncia las palabras de la ley. Nada más. Suena tremendamente rígido. El análisis cita a un tal Aubry que decía, toda la ley, pero nada más que la ley, y la famosa frase de Bugnet, yo no conozco el derecho civil, yo solo enseño el Código de Napoleón. Casi una religión. Creían que los códigos no dejaban nada al arbitrio del intérprete. ¿Y por qué pensaban así? Se basaban en una separación de poderes muy estricta. El legislador crea, el juez aplica mecánicamente. Y en una visión voluntarista. La ley es la voluntad del pueblo soberano, y el juez no puede alterarla con interpretaciones. ¿Y el método? ¿Cómo aplicaban la ley entonces? Puro silogismo. La ley es la premisa mayor, los hechos probados la menor, la sentencia la conclusión lógica y necesaria, dogmática jurídica pura y dura. Pero eso choca con la realidad, ¿no? ¿De verdad? ¿Un código puede preverlo todo? ¿Y las ambigüedades, los casos nuevos, las lagunas? Ahí estaba el gran problema, claro. La realidad se impuso enseguida. Era imposible. Salían casos raros, normas que parecían contradecirse, situaciones que pedían a gritos un poco de flexibilidad. O sea que la exégesis se quedó corta muy pronto. Se quedó muy corta. Investigaciones posteriores, como las de Igerin sobre derecho romano, mostraron que incluso los derechos antiguos necesitaban interpretación dinámica. La exégesis pura era inviable. Y claro, como reacción a esa rigidez, surgió otra cosa. El análisis habla de la escuela sociológico-funcional. Correcto. Esta escuela da un giro importante. Empieza a ver el derecho no como algo cerrado en sí mismo, sino como una herramienta. Al servicio de la sociedad. Eso es, al servicio de fines sociales. Y entonces el juez ya no es un autómata. Tiene que interpretar la ley pensando en realizar esos valores, esos objetivos sociales que le inspiraron. ¿Y eso cómo cambia la forma de interpretar en la práctica? Pues se le da mucha más importancia a la intención del legislador, a lo que quería conseguir.
más que a la letra fría de la ley. ¿Y cómo se sabe esa intención? Se empiezan a usar mucho los trabajos preparatorios de las leyes, las discusiones en el Parlamento, las exposiciones de motivos, los llamados argumentos a subjecta materia. Se busca ahí la voluntad original. Es como rehabilitar al intérprete. Se le devuelve el poder de pensar, digamos, algo así. Y también se desarrollan más herramientas para interpretar, claro, no solo el silogismo. Se habla mucho de lógica jurídica y, sobre todo, de la analogía. La analogía para llenar los vacíos legales, ¿no? Fundamentalmente. Si tienes un caso que la ley no regula expresamente, buscas un caso parecido que sí esté regulado y aplicas la misma solución. La idea es que si la razón para regular el caso previsto es similar a la del caso no previsto, la solución debe ser la misma. El artículo 40 que mencionamos antes permitía eso, ¿verdad? Sí, decía que si no hay ley exacta, se acude a leyes de casos semejantes o, como último recurso, a los principios generales del derecho. Y hay dos tipos de analogía, creo recordar: analogía legis y analogía iuris. Exacto. La analogía legis, analogía de ley, es la más directa. Aplicas una ley concreta que ya existe a un caso similar no previsto. ¿Y la analogía iuris? Esa es más abstracta. Es cuando ni siquiera encuentras una ley específica parecida. Entonces tienes que buscar la solución en los principios generales que inspiran todo el sistema legal. Por ejemplo, Pues el principio in dubio pro reo, en caso de duda, a favor del acusado. No suele estar escrito como una ley única para todo, pero es un principio que informa muchas normas penales y procesales. Se recurre a él cuando hay lagunas o dudas irresolubles. esta escuela sociológico-funcional parece mucho más sensata, más pegada a la realidad que la exégesis, pero tenía pegas. Sí, claro. Aunque mitigó la rigidez, el análisis dice que seguía siendo bastante positivista. ¿En qué sentido? En que la interpretación buscaba la intención del legislador o la función social, pero todavía era reacia a meterse en si la ley era justa o injusta en sí misma. El filósofo Perelman lo critica por eso. Y además, había un riesgo. ¿Cuál? El de que el derecho se disolviera en sociología, que el juez acabase siendo más un ingeniero social que un aplicador de normas jurídicas. Perder un poco la especificidad del derecho. Entiendo. Y en este panorama aparece una figura clave del siglo XX, Hans Kelsen. ¿Cómo encaja él aquí? Kelsen es la gran figura del iuspositivismo, pero de una forma muy refinada, muy teórica. Él también rechaza el silogismo mecánico de la exégesis. ¿Pero sigue siendo positivista? Sí, mantiene a rajatabla la separación entre derecho y moral. Su idea central es la de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico como una pirámide. La famosa pirámide de Kelsen. Esa es. Cada norma es válida porque la ha creado un órgano siguiendo el procedimiento de una norma superior, y así hasta llegar a una hipotética norma fundamental, la Grundnorm, que es la que da validez a todo el sistema. Muy lógico, muy estructurado. ¿Y qué implica eso para el juez que interpreta? Pues implica que la norma superior, por ejemplo, la Constitución, no dice exactamente qué debe decir la norma inferior, una ley. Solo establece un marco, como unos límites. Una horquilla de posibilidades, dice el análisis. Exacto. Y dentro de esa horquilla, el juez o el legislador inferior tiene libertad para elegir. Al elegir, crea derecho, no solo lo aplica. O sea que sí hay creación judicial de derecho para Kelsen. Sí, pero, y aquí está el punto clave de su positivismo, esa elección del juez no debe basarse en si una interpretación es más justa, más moral o más conveniente socialmente que otra. Solo debe basarse en si esa interpretación cabe dentro del marco formal que le da la norma superior. El derecho sigue siendo la ley positiva válida, separada de la justicia o la moral. Y esto nos lleva casi de la mano a la gran crisis del positivismo, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. La experiencia brutal de regímenes como el nazi, que aprobaron leyes que eran formalmente válidas según sus propias reglas, pero que eran una aberración. Eso fue un shock tremendo para el pensamiento jurídico. Hizo que mucha gente se replanteara si de verdad se puede separar el derecho de la justicia. Exacto. El análisis menciona a Gustav Radbruch, un importante jurista alemán que había sido positivista y que cambió radicalmente de opinión tras la guerra. Y resurge con fuerza una idea muy antigua. Lex injusta non est lex. Una ley injusta no es verdadero derecho. Esa idea fue crucial. Como señala Perelman, citado en el material, permitió justificar moral y jurídicamente por qué se podían juzgar y condenar actos cometidos siguiendo las leyes nazis. Se entendió que el derecho no puede ignorar unas exigencias éticas mínimas, que tiene que haber un límite.
que no todo vale, aunque sea legal formalmente. Eso es. El derecho tiene que aspirar a la justicia. No puede ser solo un instrumento de poder sin más. Tiene una dimensión de valor que no se puede eliminar. Y claro, esto vuelve a cambiar el enfoque de la interpretación. Muchísimo. Se empieza a dar prioridad a buscar la solución justa para el caso concreto. Una sentencia ya no es buena solo porque aplica bien el código. Tiene que ser, además, razonable y justa en términos de valores. La ley positiva pasa a ser como una guía, una propuesta. Algo así, como una hipótesis que el intérprete tiene que validar y ajustar a la luz de los hechos y de los principios de justicia. Se revalorizan mucho los principios generales del derecho, los derechos humanos, los valores considerados universales. El análisis se pregunta si esto no es en cierto modo una vuelta al iusnaturalismo. Sí, a la idea de que hay un derecho natural o racional por encima de la ley que crea el Estado. Es un debate que sigue abierto, claro. Pues sí que ha sido un recorrido intenso. Empezamos con esa necesidad casi instintiva de interpretar. Vimos las raíces griegas, la diferencia entre significado y sentido, Viajamos por la historia con Aristóteles, la división sacroprofana. y aterrizamos en las tensiones modernas, la rigidez de la exégesis, el intento funcionalista de conectar con lo social, el formalismo de Kelsen ¿Mm? y la reacción final que, marcada por la historia, vuelve a poner la justicia y los valores en el centro del tablero interpretativo. Y siempre, como un bajo continuo, esa tensión entre la norma escrita, que busca ser fija, y la realidad de los hechos, que no para de cambiar. El famoso binomio, sin duda. Si algo queda claro después de este análisis, es que la hermenéutica, la tarea de interpretar, es parte inseparable del derecho. No es un extra, es su motor. Incluso negarla es una forma de interpretar, como vimos con la exégesis. Exacto. Es una actitud filosófica que siempre está ahí. No se puede eliminar del todo. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para darle vueltas, conectado con esa tensión entre norma y realidad que no para de cambiar. Sí. Si hemos visto que las leyes suelen ir por detrás de los hechos y que la interpretación intenta tender puentes, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora con qué? Con la velocidad a la que cambia todo. Pensemos en las tecnologías nuevas, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, o los cambios sociales tan rápidos. ¿Cómo desafía todo esto nuestros métodos de interpretación jurídica? Claro. Han forjado durante siglos de cambios más lentos, realmente preparadas para interpretar un mundo que se transforma a una velocidad que nunca antes habíamos visto? Ahí queda la pregunta.